Y ahora que estoy aquí, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Van a verme tal y como soy. Y eso me da vergüenza, miedo. Pero así, presa de mis pensamientos, no puedo seguir. No puedo más. Yo lo intento, seguir adelante, pero no alcanzo mis metas. No puedo. Tanto esfuerzo me matará. La presión me llevó a hacerlo. Me ahogaba y moría. Tuve que hacerlo. Necesitaba hacerlo. Y ahora me encuentro presa de mis actos y quiero ser libre. Tengo miedo a enfermar, a sufrir, a no poder soportar el dolor, pero mucho más miedo al sufrimiento a mi alrededor. No me dejas respirar, me asfixias, me ahogas, me estás matando. Déjame solo, déjame libre. En un mundo de adultos me siento pequeña, insignificante, muda. Quiero expresar lo que pienso, lo que siento libremente. Yo quería todo, y quería más. Lo mío, lo tuyo, lo vuestro, todo. La envidia, la avaricia, los celos me han hecho prisionera. Me cortaron las alas, me pusieron barreras de trampas y caí al vacío. Quiero superar esos obstáculos y seguir adelante. Sucumbí a la tentación. Caí una y otra vez. Era tan frágil y caer es tan fácil. Aquí me encuentro, presa de mi debilidad. Es una esclava del dinero. La avaricia y la codicia me han llevado fuera de la ley. No me puedo mover, no me puedo mover.
el mundo canse de ti, llega esa luz, que te ayuda a aceptarte y enfrentarte a tus propios miedos. Para liberarlos, hay que ser valiente, llenarse de ánimo y lanzarse. Superados los límites y rotas las cadenas, camina, sigue adelante, creces y consigues brillar con tu propia luz y vuelas libremente. Ahora que creces, vuelas, vives, puedes ayudar a soltar otras cadenas y construir un mundo mejor. Vive.